Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de B-Levels. Hoy hablo con el doctor Joaquín Puerma, especialista en endocrinología, diabetes, obesidad y sobrepeso y sobre todo en salud hormonal de la mujer y tiroides, temazo que abordamos hoy. Además, Joaquín tiene varios ebooks que recomiendo un montón para aprender a conocer cómo funciona el eje tiroideo. También tiene otro de fertilidad y embarazo súper interesante en relación a alteraciones endocrinas. Y la verdad es que llevo un tiempo queriendo tener esta charla con Joaquín, que tiene muchísima experiencia y aporta información de valor en relación sobre todo a nuestro eje hormonal, ¿no? Hablamos en este episodio sobre la importancia de la alimentación, pero también de la necesidad de tener cierta flexibilidad. Vemos también cómo puede ayudar el ejercicio de fuerza, la importancia de la gestión del estrés, el descanso, los ritmos circadianos y por último también revisamos algunos de los principios activos que pueden resultar de mucho interés para regular nuestras hormonas tiroideas. Y la verdad es que aunque revisamos todo esto en relación al hipotiroidismo, la realidad es que es aplicable a un montón de trastornos o incluso si no tienes ninguna patología, pero quieres simplemente mejorar tus hábitos de vida. Y antes de pasar a la entrevista de hoy, recordar que este podcast es posible gracias a B-Levels, empresa española de complementos para mejorar tu salud. Siempre hablamos de que nuestros complementos, ¿no? Los llamamos complementos y no suplementos, porque precisamente las bases son lo que trabajamos sobre todo en nuestras áreas más divulgativas, ¿no? Por eso hablamos siempre de las bases en cuanto a alimentación, entrenamiento, descanso, y en ese contexto y cuando aplicamos todas estas herramientas es cuando nuestros suplementos, cualquier suplemento, tiene cabida y efecto, ¿no? Hoy quiero subrayar el Wake Up Mood como nuestro regulador de biorritmos por excelencia. Os invito a que le echéis un vistazo en la web. Tiene básicamente L-tirosina, mucuna prurien, selenio, todos los principios activos que van a ayudar a que tu eje tiroideo desde por la mañana, se active y mejorar la conversión de hormona tiroidea a hormona activa, con ello también mejorando tu función metabólica. Te recomiendo que te quedes hasta el final del podcast porque son temas que vamos a tocar en profundidad. Pues nada, Joaquín, bienvenido al podcast de B-Levels. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de poder hablar en vuestra casa y poder contar las cosas que me queráis preguntar. Mm. Bueno, pues ya como decía en la introducción, ¿no? Tenía muchísimas ganas de tenerte por aquí. La verdad es que creo que, llevo tiempo siguiéndote en redes y creo que explicas muy bien todo lo relacionado con el hipotiroidismo. Tienes muchos pacientes, ¿no? que sufren esta Ujú. condición y me parece muy, muy interesante hablar contigo tanto de la parte más técnica como de la medicina del estilo de vida, ¿no? O sea, al final también tú Sí. como médico, pues vamos a poder tocar tanto la parte más a nivel de medicina convencional Ujú. o tratamiento farmacológico y su casamiento con el estilo de vida, ¿no? Entonces, por abrir Ujú. un poco y meternos ya de lleno al hipotiroidismo, vamos a empezar por qué es el tiroides y qué funciones tiene. Vale. El tiroides es una glándula que está situada en la zona anterior del cuello que funciona haciendo hormonas tiroideas. Es una glándula endocrina, es decir, genera hormonas y esas hormonas son las hormonas tiroideas, que hay dos tipos, T4 y T3, en forma total y en forma libre, que es como se pueden determinar en la analítica. Esas hormonas es un mensajero químico que van a través de todo nuestro cuerpo y producen una señal que normalmente eso es una señal de activación dentro de nuestro cuerpo, de activación poco a poco, una activación aguda, que eso serían otro tipo de hormonas. Esa activación lo que nos va a hacer es que nuestro cuerpo funcione más rápido, que gaste más energía y también tiene ciertos efectos a nivel de movilización de los líquidos. Con esas tres funciones se pueden explicar casi todas las funciones que luego posteriormente pueden dar las hormonas tiroideas. Para aprender la medicina, para entender la medicina, es importante tener eso claro. Tres cosas básicas sobre las cuales se pueden explicar todo lo demás. Si nos falta hormona tiroidea, pues vamos a ir un poco más lento, vamos a gastar menos energía y nos vamos a hinchar más de la cuenta. Si nos sobra hormona tiroidea, que sería el caso del hipertiroidismo, vamos a ir un poco más acelerados por la vida, vamos a gastar más energía a pesar vamos a gastar más energía y adelgazar a pesar de que tengamos más hambre y también vamos a tener tendencia a la pérdida de peso. Ujú, ujú. Las funciones de las hormonas tiroideas pues son esas.
Pueden tener funciones desde las tres que he dicho hasta funciones de todo tipo de diferenciación de células, crecimiento de organismos, tanto sobre todo es más importante a nivel del embarazo. A nivel del embarazo es cuando más se mira porque tiene tanta importancia como al crecimiento vertical del niño como el crecimiento intelectual. Si la hormona tiroidea fuese descubierta ahora, casi que se podría decir que la llamarían hormona del crecimiento, ya que tiene muchas funciones relacionadas con eso. Pero como lo vemos de una vida adulta, pues realmente una vida adulta pues lo solemos relacionar más con la hormona que te hace ganar o perder peso, de una forma más sencilla. Que es interesante, bueno, dos cosas. Una, que yo creo Ujú, que cuando, ¿no? Cuando hablas, estabas comentando, ¿no? La clínica o los síntomas típicos de, bueno, pues ujú, de que la tiroides, el tiroides funciona un poquito más lento, pues ese cansancio, ese agotamiento, como que a veces, ¿no? ¿Tú cómo lo diferencias en consulta de es un agotamiento de mala regulación circadiana o realmente el tiroides no está funcionando de manera adecuada? Porque la gente puede decir, jo, es que yo estoy agotada, pues que mi vida es agotada, entonces me siento agotada. No ujú. sé si es por mi tiroides o por mi vida, ¿no? Eso es muy difícil, o sea, realmente es complicado, no se puede decir, o sea, yo creo que no se puede llegar a decir o sí que no podemos decir que hubiese tipo, o sea, respecto a preguntar por el cansancio, astenia, la palabra médica, yo lo que suelo preguntar es, ¿estás cansado todo el día o estás cansado al final del día? O sea, ¿tienes un cansancio que te acompaña desde que te levantas, que puede tener relación con mala calidad de sueño, con mala higiene de sueño o con un cansancio que sea por alguna enfermedad? ¿O es un cansancio que al final del día ya, puff, ya dejas de cansar, que a lo mejor es un cansancio más emocional de que hemos estado todo el día a tope con todo nuestro cuerpo totalmente en alerta y luego ya al final del día tenemos que descansar y ya no nos impide hacer ninguna actividad más? Y luego también el concepto, estoy cansado, pero puedo llegar a hacer más acciones. O sea, puedo llegar a hacer más acciones del tipo de acciones del día a día, tipo recoger la cocina, limpiar y todo eso. ¿O es un cansancio tan grande que directamente tengo que irme a la cama a dormir? O sea, porque realmente lo que tiene la medicina, y esto se sale un poco de lo que es tiroides, es que el cansancio en sí tenemos que intentar categorizarlo para intentar ver cómo es, cómo poder ayudarlo y cómo poder solucionarlo. Porque muchas veces si nos quedamos solamente con la palabra tiene múltiples diversificaciones y si lo clasificas así, acabas ayudando un poco más. Lo único que pasa es que con el hipotiroidismo y con el cansancio no hay ningún síntoma que sea patognomónico. Patognomónico significa que sea solamente de eso y ese es el síntoma que siempre va a ser de eso. Suele ser confuso. Entonces muchas veces pues tenemos que pedir analítica para diferenciarlo del todo. Claro. Vale, bueno, hoy nos vamos a centrar sobre todo en hipotiroidismo, ¿no? Porque como ya Ujú, has comentado, pues puede también haber una hiperactivación de la hormona con, bueno, pues hablamos de hipertiroidismo, aunque esto ujú, es menos común, ¿no? Que el hipotiroidismo se ve sí. menos en consulta. Entonces, por eso nos Ujú, centramos hoy en el hipotiroidismo. Entonces, vamos a hacer como esa diferenciación, ¿no? Entre el hipotiroidismo y punto, y el ujú, hipotiroidismo Hashimoto, que se habla ujú, muchísimo y cada vez es más frecuente, ¿no? Entonces, ¿qué ujú. es? ¿Cómo se diferencian? ¿Y qué son los anticuerpos Vale, antitiroideos? vale. A ver, el hipotiroidismo significa nivel bajo de hormona tiroidea. Cuando una palabra médica tiene la palabra hipo por delante, significa poco. Y eso nos puede ayudar para entender otro tipo de enfermedades. Hipotiroidismo significa que la glándula tiroidea está trabajando de menos y entonces las funciones de la glándula tiroidea van a ser menores. Es decir, el gasto energético va a estar disminuido, vamos a tener tendencia a retención de líquido y vamos a tener tendencia a ir un poco más lento. Nuestro corazón y nuestra respiración van a ir un poco más lento, nuestra digestión va a ir un poco más lento, tendencia a estreñimiento, nuestra mente va a ir un poco más lento, tendencia a niebla mental, a pensamiento más lento, a mala memoria, a tendencia a depresión, tendencia a ansiedad, que también tiene su campo emocional y psicológico lo que es el hipotiroidismo. Y eso más o menos serían como las grandes sintomatologías, aunque realmente el hipotiroidismo tiene desde sintomatología que se nota a sintomatología que solamente podemos ver en la analítica o a largo plazo, y luego también tiene sintomatología que es mucho más rara. Hay muchos tipos de cómo puede manifestarse el hipotiroidismo. Ujú, Estamos hablando de hipotiroidismo de Hashimoto o hipotiroidismo de origen autoinmune, es el hipotiroidismo más frecuente. Es el hipotiroidismo más frecuente en el mundo desarrollado en el que vivimos.
¿vale? Nosotros vivimos en España, pues realmente ese es el hipotiroidismo más frecuente. Estadísticamente, sobre todo si estamos hablando con una mujer, que es una mujer joven, sería el hipotiroidismo más frecuente que podemos tener ante una paciente que nos viene con hipotiroidismo. Ese sería en países no desarrollados o en vías de desarrollo, el hipotiroidismo más frecuente es el secundario a déficit de yodo. En España, por las políticas que hay de fortificación, tanto en alimentos como en agua, como en sal, tenemos ya niveles de yodo casi suficientes para lo que debería de tener la población general. Este hipotiroidismo de Hashimoto está causado por una reacción autoinmune. Una reacción autoinmune significa auto, viene de hacia nosotros, inmune viene de que nos defiende, ¿vale? O el sistema inmune que nos defiende de las agresiones externas. ¿Qué es lo que pasa aquí exactamente? Que el sistema inmune no es una cosa que tenga ojos y no es una cosa que tenga oídos, sino que es una cosa que funciona por enganches. Es el anticuerpo, nos lo vamos a imaginar siempre de forma esquemática como una cosa, como una especie de flecha, una especie de juego de niños pequeños que van encajando las piezas entre sí. Pues hay ciertos anticuerpos que encajan con ciertas piezas que representan las cosas que están fuera de las bacterias, fuera de los virus o fuera de los hongos, o fuera de organismos externos parásitos. Pero hay a veces que la mala suerte es que esas antígenos, que esas formas que tienen las cosas malas o que nuestro cuerpo interpreta como cosas malas, se parecen mucho a estructuras que están dentro de nuestro cuerpo. En el caso del tiroides, pues proteínas tiroideas, enzimas tiroideas, que son necesarias para la creación de hormona tiroidea. Eso interactúa el anticuerpo y eso genera una cadena de inflamación crónica y de infiltración del sistema de células blancas defensivas que hacen que el tiroides se destruya y que deje de funcionar tanto. Esta explicación, así pronto y mal, pues pronto y rápido, sería válida para enfermedades autoinmunes como por ejemplo la diabetes tipo 1, que atacaría las células beta, vitíligo, que atacaría las células de melanina, haciendo que tengan manchas blancas y todo ese tipo de cosas. Si tienes una enfermedad autoinmune, tienes más prevalencia de tener otras enfermedades autoinmunes, por eso también hay que cribarlas. Ujú, ujú. Sí, el tema de la autoinmunidad es como muy compleja porque además en cuanto vemos un autoinmune, ¿no? Tenemos ya también que pensar Ujú, en síntomas digestivos, en ver que pues si hay una celiaquía encubierta, de hecho cada vez, ¿no? Se habla más de ujú. gluten sí o no en hipotiroidismo autoinmune, o sea, como Efectivamente. que realmente hay que tirar un poquito del hilo, ¿no? Porque precisamente por esa confusión o por esa sí, ese autoataque, aunque no me guste llamarlo así, pero del sistema Sí, inmune puede estar afectando a otras estructuras y por eso también generar tanta clínica digestiva, ¿no? sí, efectivamente, porque puede ser tanto por el mismo hipotiroidismo, puedes tener clínica digestiva y también si ya tu sistema autoinmune se ha equivocado con una estructura propia, eres más propensa normalmente, la enfermedad autoinmune también es más propensa en mujeres, es más propensa a ser afectada por otra diferente, ya sea, por ejemplo, celiaquía, es decir, tienes un 5, un 10%, si ya tienes un 5 o un 10% de población general que no tiene hipotiroidismo de origen autoinmune, de desarrollar celiaquía de forma junta. Y hay algunas celiaquías que no se llegan a diagnosticar o que no llegan a tener los anticuerpos anticeliaquía claramente positivos. Entonces, por eso pues puede haber esa confusión entre la retirada o no de gluten en pacientes con hipotiroidismo. Ujú, Hay veces que pueden llegar a ser efectivos porque es una celiaquía o porque tengan sensibilidad al gluten o porque per se sea para esa persona un alimento que sea más proinflamatorio, más antigénico, que produzca una reacción en el sistema inmune que sea peor o que genere más inflamación. ujú, ujú, Y hay otras personas que lamentablemente esa retirada de gluten pues no es tan efectiva con otras personas. ujú. Y en este sentido, bueno, quería meterme también un poquito más a nivel de Ujú. analítica, ¿no? Porque yo creo que esto Vale. la gente dirá, vale, genial, pero Sí, háblame de números, ¿no? sí, Yo sí, como, sí. como quiero, si quiero saber si mi cansancio viene de un problema tiroideo o si viene de Sí, que pues, estoy gestionando mal el estrés o de un problema sí. de falta de descanso, ¿en qué me tengo que fijar, ¿no? En una analítica. Vale. Entonces, Habría que vamos a ir fijarse. ahí. Ujú, Habría que fijarse en varios factores. Primero tenemos que hablar de las hormonas tiroideas, que son las hormonas tiroideas T4 libre y T3 libre. Normalmente se suele pedir casi solamente la T4 libre, pero debería de pedirse también la T3 libre. Y ujú, luego vamos a hablar de una hormona tiroidea, pero que no se produce en el tiroides, que es una hormona hipofisaria, que se llama TSH, que realmente normalmente se suele correlacionar muy bien con los niveles de hormona tiroidea dentro de nuestro organismo y si tenemos una TSH normal, implica que tiene unas hormonas tiroideas normales, ya que normalmente la hipófisis suele funcionar bien. Patología hipofisaria, afortunadamente, es muy poco probable.
Entonces, vamos a dar por hecho de que nuestra hipófisis funciona bien, aunque hay algunas personas que tienen ciertas limitaciones con eso. Si la TSH, si nuestra hormona falta de su secreción es bajita, la hipófisis, que ya hemos dicho que vamos a suponer que funciona bien, grita un poco más, pide un poquito más de información y eleva más esa TSH, haciendo que T4 libre baja, hormonas libres bajas, hormonas tiroideas bajas y TSH alta se considere hipotiroidismo, se considera una señal analítica de hipotiroidismo. Si esto está pichi picha, pero dentro del rango de normalidad, pero nuestro cuerpo decide o piensa que necesita un poco más, puede estar esto normal o el rango bajo de la normalidad y la TSH un poquito más alta, que implicaría que es una señal de que nuestro cuerpo va pidiendo un poquito más de hormona tiroidea, que ahí podríamos encajarlo en el hipotiroidismo subclínico. Sería esa encaje analítico, aunque la palabra subclínico está un poco a debate porque hay personas, sí, sí, el punto Te de voy vista a del punto de preguntar vista esto. claro, Sí. claro. No sé si me estoy hablando mucho, del punto de vista de medicina, la palabra subclínico parece implicar que no tiene clínica, que está por debajo de la clínica, que significa que no tiene clínica, pero hay ciertas personas que sí que sufren el hipotiroidismo en ese rango analítico. Incluso hay personas que sufren clínica de hipotiroidismo con una analítica desde el punto de vista de laboratorio en rango. Y ahí es cuando tendríamos que hablar de suplementación o tratamiento con medicación con levotirosina de una forma más personalizada, pero cuidando y viendo si puedes mejorar con eso la clínica de hipotiroidismo. Claro, es que esto, perdona Dime, Joaquín, perdona que te corte porque me parece súper no pasa nada. interesante. Hay un montón de gente, ¿no? Que Ujú, lo que tú dices, que tiene clínica con la ujú. TSH, me invento en 4, ¿vale? En 3, Sí, que en sí, 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 principio, sí. pues, bueno, tú me lo dirás ahora a nivel, bueno, a nivel médico, pero que no es un valor en Ujú, principio como para medicar con levotiroxina o con Eutirox, pero que la paciente o el paciente lo ves que va arrastrado por la vida o que tiene muy ujú, baja disponibilidad de hormona tiroidea. Entonces, en este caso, ¿optarías más por una suplementación? ¿Irías directamente mm, a la levotiroxina vale. o al Eutirox? Se pueden hacer las dos cosas, o sea, no son, o sea, yo al menos con mi forma de trabajar o mi forma de ver la medicina no son como dos caminos diferentes, o sea, se pueden utilizar los dos caminos. Hay que utilizar el que sea mejor para el paciente, pero ambos caminos son posibles para hacerlo. Realmente, aquí tenemos que hablar de una cosa compleja porque realmente el cuerpo no es una cosa perfecta y muchas veces los rangos de laboratorio no son rangos de laboratorio perfectos. Tampoco voy a pensar que yo soy más listo que todo el mundo y mi rango de laboratorio, mi criterio va a ser mejor que todo esto, sino que lo que yo pienso en este campo es que hay veces que la hipófisis, hay veces que en algunos casos puntuales, no todos, hay veces que la hipófisis, hay veces que las analíticas no reflejan del todo bien el estado tiroideo de una persona. Entonces te tienes que parar, tienes que echar consultas de media hora, 40 minutos, que muchos de mis compañeros médicos y yo mismo en unas clínicas que he tenido no tenemos la oportunidad de hacer. Entonces, si nos paramos, si vemos que esa clínica implica mucho o que tira mucho por el campo de hipotiroidismo, aunque volvamos a decirlo, la sintomatología de hipotiroidismo no es claramente de hipotiroidismo, que puede ser de otro tipo de cosas, pues podemos probar a hacer ciertas tendencias. Es decir, podemos probar a suplementación para potenciar ese estado de la glándula tiroidea, que sobre todo en la dieta para la glándula tiroidea sería cubrir los micronutrientes necesarios para la creación de hormonas tiroideas, y luego hay ciertas suplementaciones que pueden hacer que nuestra glándula tiroidea funcione un poco mejor. Si a pesar de todo esto seguimos con clínica tiroidea, yo en algunos casos lo que hago, y siempre con vigilancia y con seguimiento posterior con el paciente, es una prueba con dosis de hormona tiroidea a dosis muy pequeñitas, porque realmente no es un hipotiroidismo muy grande. Entonces, dosis de hormona tiroidea muy pequeñitas, de 25, 12 y medio según el peso, probamos y pautamos con el paciente. Si el paciente me dice que con esa analítica, con esa medicación está mejor, pues se la mantengo durante un tiempo con vigilancia con analíticas cada X tiempo. Si el paciente, y esto me ha pasado y no pasa nada porque lo hemos hablado y lo hemos decidido conjuntamente, hemos puesto tratamiento con hormona tiroidea y el paciente no ha notado ningún cambio, pues la retiramos. Y eso para él no va a producir ningún perjuicio. Eso se llama el término médico prueba empírica, prueba de experimentación, que lo peor que puede pasar con esas medicaciones es que no te haga nada. No es una medicación que si te hace algo malo va a hacer mucho. Eso siempre valorando riesgo-beneficio y normalmente el beneficio suele ser grande o algo y el riesgo pues un gasto de 2 3 euros con una pastilla que te tomes una vez al día que te quite 5 segundos de tu vida. Que eso
manejando los balances de riesgo, pues parece bastante positivo, sí, sobre todo si se hace la prueba y se está muy desesperada por la clínica que puede llegar a tener. Perfecto, perfecto, Joaquín. Bueno, y luego es verdad que esto, ¿no?, se está diagnosticando cada vez a edades más tempranas. Antes has hablado, ¿no?, de la diferenciación, que de por sí ya hay una diferencia de género, o sea, que las mujeres somos más propensas de alguna manera, al desarrollo de enfermedad autoinmune. Te quiero preguntar por esto, ¿vale? Si tiene Vale, sí, 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 alguna, sí. alguna implicación a nivel estrogénica, o sea, ¿cómo? Vale, sí. Sí, Ujú. sí, sí, a ver, hay muchas, o sea, hay esta forma de, o sea, esta forma de preguntarlo, o sea, esta forma de responderlo tiene como varias posibles matices o como varias posibles respuestas. Realmente, el aumento de la frecuencia en la enfermedad del tiroides, primero, tiene un punto de la sobrediagnosticación, ¿vale? O sea, cada vez nos hacemos más analíticas. Antes, a nuestros abuelos, a nuestras madres, para que le hicieran una prueba de hormonas tiroideas, tenían que estar tenían que estar fatalíticas y eran hipotiroidismos muy marcados y eran hipotiroidismos verdaderos, o sea, verdaderos como puede ser el nuestro, pero con mayor sintomatología o mucho más evidentes. No quiero decir que sean ni mejores ni peores, sino que eran mucho más evidentes y eran mucho más graves o se pillaban en estadios mucho más tardíos. Entonces, ahora cualquier persona escribiendo en el volante o clicando en un check la palabra TSH te hace un cribado de hormonas. O sea, si buscamos muchas veces una enfermedad, nos la vamos a encontrar más veces en estadios más previos. Entonces, eso hace que se sobrediagnostique más, ¿vale? Y a lo mejor algunas cosas que nosotros no la acabamos dando cuenta y que lo acabamos atribuyendo a nuestra vida moderna, pues realmente lo acabamos poniendo dentro del punto de hipotiroidismo. Ujú, Luego, respecto el aumento de las mujeres, sí que es por la teoría estrogénica, que, perdón si he sido breve, pero es que realmente es así. O ujú, sea, las mujeres tienen los niveles de estrógeno tanto a nivel mensual, en el ciclo menstrual, y sobre todo, más importante, en un episodio, en un momento de su vida, que es la gestación. Durante la gestación tienen grandes subidas de estrógeno que a nivel inmune implica una leve inmunosupresión. ¿Por qué se produce esta inmunosupresión? Pues esta inmunosupresión se produce por culpa de el huésped que tenéis dentro de vosotras. Ese huésped que tenéis dentro de vosotras no deja de compartir un 50% de vuestro material genético, pero hay otro 50% de material genético de HLA, que es como el pasaporte antigénico que tiene todas las personas, que no es vuestro, ujú, que es ajeno a vosotros. Entonces, ese aumento de estrógeno produce una mini inmunosupresión y esa inmunosupresión hace que no haya tanto ataque contra ese ser extraño, que sea vuestro hijo, no deja de ser un 50% de un ser extraño. ¿Qué es lo que pasa posteriormente al embarazo? Pues se produce una caída de esos estrógenos, que nosotros lo vemos tanto a nivel del pelo. A nivel del pelo se ve muy bien. Primero, si tiene un pelo muy, muy bonito durante el embarazo y luego posteriormente al embarazo, por esa disminución de los niveles de estrógeno, se produce, y otros motivos, se produce un gran efluvio de pelo, o sea, una gran caída de pelo. Pues a nivel del sistema inmune se produce un reinicio de esa función de inmune. Al reiniciarse esa función autoinmune es más propenso de que haya fallos. ¿Cómo son esos fallos? Pues esos fallos son que se interpretan como estructuras negativas, las estructuras, por ejemplo, de la glándula tiroidea o de las proteínas de las hormonas tiroideas, provocando una mayor incidencia, que sí que la vemos, de un 10 o un 20% de tiroiditis postparto, es decir, inflamaciones postparto y un mayor diagnóstico de enfermedad tiroidea, sobre todo de hipotiroidismo y de otras enfermedades autoinmunes que se pueden producir después del embarazo. Muchas veces las enfermedades autoinmunes, cada una un poco independiente, a grandes rasgos, pero muchas veces mejoran durante el embarazo y empeoran después del posparto. claro. O sea, esto de, no, porque es verdad que, bueno, yo lo he visto, ¿no? Porque ahora mismo estoy embarazada y los controles tiroideos son pues cada trimestrales, ¿no? Pero, Ujú, o sea, como que un poco con tu explicación, ¿no? Y por muchas chicas que nos escuchen, me quedo con que quizá personas que ya incluso tenían una autoinmunidad como un Hashimoto va a ujú. mejorar, ¿no? Durante el embarazo, Sí, precisamente porque sí, se produce esa caída inmunitaria, ¿no? Pero sí, luego, por otro lado, sí que se habla mucho, ¿no?, de este hipotiroidismo gestacional, o sea, que durante el embarazo también sí. puede haber esa ralentización tiroidea, ¿no? Vale, son dos cosas. O sea, realmente, desde el punto de vista autoinmune, sí que es verdad que se puede llegar a producir y se ven, porque si se piden los anticuerpos, se ven, los anticuerpos disminuyen ligeramente durante el embarazo por ese tipo de cosas. Luego, el hipotiroidismo gestacional es
un aumento de la demanda de hormona tiroidea que no está siendo convenientemente compensada por el tiroides. En personas que a lo mejor tengan mini hipotiroidismo sin ser autoinmune o una mini inflamación autoinmune, pues realmente con suplementación con levotirosina se ha visto que los embarazos van mejor y se han visto que los fetos y los CI y las coeficientes intelectuales van mejor o más acordes a la normalidad. Se suplementa con hormona tiroidea y luego posteriormente, después del embarazo, pues muchas veces se puede suspender y no hay ningún riesgo. Lo que hay que ver después de los embarazos, sobre todo si hay autoinmunidad tiroidea declarada, o sea, si hay autoinmunidad tiroidea positiva, es vigilar en 2 o 3 meses después del embarazo si se ha ocurrido una tiroiditis postparto. Es decir, con el reinicio ese de la función autoinmune, se produce esa inflamación de la glándula tiroidea y se produce una suelta de hormonas que puede producir un hipertiroidismo post-embarazo rápido, que ahora hablaré de eso, pero luego lo contaré, y luego posteriormente se produce una bajada de hormonas tiroideas con hipotiroidismo. Yo esto lo doy como nota histórica, pero también nos ayuda mucho a entender cómo es la medicina y cómo es la cosa en general. Muchos de los episodios de depresión postparto que se han visto y que se han visto a lo largo del tiempo y que se han hecho como parte de la cultura popular, de cultura popular, cultura de medicina, pues muchas veces han sido por hipotiroidismo no diagnosticados. O sea, realmente muchos de esos hipotiroidismos no diagnosticados pues provocaban esas mini, porque luego al final el tiroides se acaba recuperando, esas mini depresiones postparto que a veces se achacaba a que lo que están las mujeres desde un punto de vista de medicina de género no bien hecha. Súper interesante, Joaquín. Y te quería preguntar por las causas más Ujú. comunes, ¿eh? Que se ven, porque también dirá la gente, oye, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me ha tocado? O sea, el embarazo ya estamos viendo, ¿no? Que es una condición, ¿no? Ujú. O ya el hecho de ser mujer, Sí, por esa ciclicidad hormonal. Pero, sí. ¿qué más causas encontramos en un Vale. hipotiroidismo? Hay muchas causas desde el o sea, hay causas desde el punto de vista genético. No, lo primero que tiene, bueno, las primeras cosas que tiene que preguntar un médico es antecedentes familiares de hipotiroidismo en la familia y luego es muy típico que abuela, madre y hija, sobrina, prima tengan hipotiroidismo, que ya se ha diagnosticado de hipotiroidismo. Luego hay un componente genético que es bastante, bastante fuerte. Luego hay ciertos otros componentes, como por ejemplo componentes disruptores endocrinos. La exposición a cierto tipo de sustancias va a producir mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes o mayor hipotiroidismo per se, sin tener enfermedades autoinmunes. Luego hay alteraciones de la microbiota que también se relacionan, porque quien tiene hipotiroidismo tiene más alteraciones de la microbiota y quien tiene más alteraciones de la microbiota tiene más tendencia a hacer hipotiroidismo, ya sea por alteraciones de la autoinmunidad o por déficit la absorción de micronutrientes. Siguiente cosa sería el ambiente. Hay ciertas infecciones de cierto tipo de virus o cierto tipo de bacterias, que eso es más etéreo, más heterogéneo, pero que también se ha visto que ciertas infecciones pues, pueden favorecer cierto tipo de enfermedades autoinmunes, como cierto tipo de virus de papiloma, citomegalovirus, que hacen que tengan un poquito más de propensión a desarrollar enfermedades del espectro de la autoinmunidad. Ujú. ¿Qué problema tenemos con todo ese tipo de causas? Que salvo por los disruptores endocrinos, y los disruptores endocrinos son bastante difíciles de evitar, pues son muy poco evitables. Entonces, realmente sabemos las causas, pero no tenemos mucho para luchar contra ellas. Y que normalmente no es una cosa, es que es también un Todo, conjunto un de conjunto. factores que hace que una persona pueda llegar a desarrollar algo, ¿no? Como dices, como, ¿a qué le echo la culpa? Bueno, pues es que pues la culpa probablemente no sea de nada, sino de todo, ¿no? O sea, Efectivamente, también efectivamente. Es complejo, es es súper complejo. Es normal como paciente, como persona, querer saber por qué tenemos ese problema, pero luego también tenemos que asumir que trabajar sobre eso sí que nos puede ayudar, pero que todavía tenemos herramientas muy limitadas. claro, total. Perfecto, Joaquín. Bueno, pues hemos comentado como toda la parte más clínica, causas, diferencia con la Ujú, autoinmunidad, etcétera. Y quería hacer como, bueno, acabar un poquito con todo lo que es más estilo de vida, ¿no? Entonces, ujú, vamos a hablar de alimentación, que no puede faltar. ujú. Hablando de alimentación, ¿cuáles serían las medidas dietéticas, ¿no? más importantes que tú tienes Vale. presente en el tratamiento con el hipotiroidismo? Respecto al tratamiento para el hipotiroidismo, la dieta tiene que ser una dieta muy parecida a una dieta saludable, pero podemos matizar o optimizar cierto tipo de cosas, como por ejemplo tener en cuenta que hay que cubrir los micronutrientes necesarios para la fabricación de hormonas tiroideas, entre ellos estaría el yodo o la sal yodada o los productos provenientes del mar.
El selenio, que sobre todo en frutos secos, nueces de Brasil o cierto tipo de granos, también depende un poco de la tierra o del sitio donde estés, pues necesites selenio. El selenio ayuda a la correcta transformación de T4 a T3 y es importante sobre todo en personas con hipotiroidismo, pero puede ayudar. Y luego también tiene cierto componente antiinflamatorio que también es importante. Vitamina D y omega 3 como componente antiinflamatorio puede ayudar, sobre todo en hipotiroidismo de origen autoinmune. Y luego el patrón de dieta, pues no me gusta decirlo, patrón de dieta con un perfil antiinflamatorio. Es decir, reducir productos que sean productos ultraprocesados, reducir productos que sean ricos en harinas o en azúcares libres y aumentar productos que tengan propiedades conocidas como antiinflamatorias, como por ejemplo podrían ser frutos rojos, aceites tipo omega 3, verduras, cereales de grano integral y todo ese tipo de alimentos que nos ayuden a reducir la inflamación dentro de nuestro cuerpo, que podemos tener inflamación crónica de bajo grado debido a estas enfermedades autoinmunes que podemos tener. También metiéndolo en el campo de la dietética, también podemos meter suplementación. Suplementación con, por ejemplo, vitamina D, que hay veces que los niveles de vitamina D dentro del hipotiroidismo deberían de estar un poquito más altos de los que nos piden la analítica, aunque esto no queda evidencia muy sólida de ello, pero sí que se ha visto que un poquito de mejor de calidad de vida sí que hay y un poquito de control y de reducción de anticuerpos sí que puede haber, un ¿Qué poquito de valores, suplementación. Joaquín? ¿Qué valores consideras A tú ver, por encima, normales? vale, por encima de 30 y en algunos estudios, que no están del todo claros, se podría llegar a decir hasta 50 podrían ser unos buenos niveles de vitamina D. Lo único que pasa, no se puede decir con la boca grande, no es ciencia que se pueda decir con la boca grande, pero sí que parece intuirse que niveles un poco óptimos de vitamina D en este tipo de patologías pueden llegar a venir bien. Ujú, ujú. Buenísimo. Y luego, bueno, yo te tengo que preguntar aquí, Joaquín, ¿qué opinas Sí. en dieta, dices dieta antiinflamatoria? ¿Cuál es tu opinión de gluten, lácteo de vaca en este sentido? Vale, vale. Venga, primero vamos a empezar con gluten. Con gluten, lo que hay que pensar es que lo que podemos decir con ciencia de boca grande es que las personas celíacas y que tienen hipotiroidismo, que hacen dieta sin eliminación de gluten, mejoran. Mejoran y reducen las necesidades de levotirosina. Si no tenemos la celiaquía diagnosticada, pero somos sensibles a la celiaquía, porque la celiaquía no es una enfermedad que sea tan fácil de diagnosticar, que a veces que incluso que ni genética, y hay veces incluso que la biopsia no queda tan clara y todo ese tipo de cosas, pero si acaba siendo una celiaquía no del todo diagnosticada o no fácilmente diagnosticada y reducimos gluten, va a mejorar ese hipotiroidismo. Va a mejorar ese hipotiroidismo y ese hipotiroidismo nos vamos a encontrar mejor y vamos a tener menor necesidad de hormona tiroidea. ¿Por qué? Porque necesitamos menos hormona tiroidea y esta hormona tiroidea que tomamos la absorbemos mejor. Ujú. Luego podemos entrar en un campo un poco más difuso, que hay una ciencia un poco menos clara, que sería el gluten en per se, se puede considerar un alimento más proinflamatorio, proantigénico, que realiza un poco más de acción autoinmune y eso hace que generemos más inflamación o que el hipotiroidismo esté un poquito peor. Entonces ahí yo día a día, en el día a día, en mi día a día de consulta, lo que hago es pido una reducción del gluten. Y utilizo la palabra reducción porque el siguiente paso para los celíacos sería la eliminación. Es decir, yo lo que suelo pedir es, si a ti te acaba sentando bien, reduce al máximo de tus posibilidades el consumo de gluten. Al reducir al máximo el consumo de gluten y sentirte bien, pues podemos incluso avanzar a eliminación. Pero por lo pronto, porque creo que es una cosa que, siendo cultura española, de donde yo la vivo, la cultura del gluten o la cultura de alimentos con gluten, pues es una cosa que es muy social y a lo mejor esa reducción del gluten pues, puede dar mucho puteo desde el punto de vista social y hay veces que reduciéndolo solamente a la mínima expresión en eventos sociales, pues tienes una vida feliz y una vida de salud. Pero si eres celíaco, pues ese tipo de cosas pues las tienes que quitar. Pero si cuando tienes un hipotiroidismo sin clara celiaquía o sin clara intolerancia a sensibilidad al gluten, pues realmente cuanto menos mejor, pero no haría falta del todo en mi caso, o al menos en la política que yo suelo seguir en mis consultas, reducir el gluten del todo. ¿Vale? Eso sería desde el punto de vista del gluten. Y desde el punto de vista del lácteo, sí que es verdad que yo diferencio lácteos de vaca y lácteos de otros animales. Los lácteos de vaca, por composición en cierto tipo de proteínas que tiene o cierto tipo de ácidos grasos que tienen, generan una reacción autoinmune un poquito más fuerte o son peor digeribles que los lácteos de cabra o de oveja. Entonces,
Sí que tampoco es una cosa que sea diferencial, pero sí que ya, si ya empezamos a subir en la pirámide de cuidado a cosas un poco más brillantes, menos necesarias, pero que también nos van a ayudar a mejorar, si podemos priorizar lácteos de oveja o lácteos de cabra, nos va a venir mejor que los lácteos de vaca. Perfecto, Joaquín. Bueno, yo creo que queda claro esto, ¿no? Sobre todo también Mm, a nivel de proteínas, yo siempre lo digo, o sea, sí, claramente, o sea, cuanto menos restrictiva le tengamos que dar hacer la alimentación a una persona mejor, pero, mm, por ejemplo, el gluten, es que cuando dices quitar el gluten, realmente ahí te estás cargando todos los procesados, todas las harinas, sí, que ya de base es lo que estabas comentando al inicio, alimentación claro. inflamatoria, que si comes algo de pan, bueno, pues un pan de espelta, un pan de centeno, que tiene gluten, pero es un trigo más ancestral, que pues masa madre, que se digiere mucho mejor, ¿no? O sea que al final, o sea, cuando tú planteas esa alimentación, una alimentación que le dé la información que tu cuerpo necesita para hacer sus funciones, ya de por sí Ujú. estaría excluyendo este tipo de alimentos tan ricos en esta proteína, ¿no? Por eso yo creo que es... Claro, esa es otra de las ventajas añadidas. Si hacemos una dieta sin gluten en condiciones, porque si hacemos, Claro. si dejamos de tomar pizza por tomar pizza sin Pizza gluten, sin gluten, que realmente, encima te cuesta una pasta. claro, y tiene una textura y un sabor que es peor, pero si hacemos sustitución de productos sin gluten por sustitución por productos Totalmente, vegetales, es que incluso no necesitaríamos apoyarnos en esas teorías que hemos dicho de inflamación totalmente. y tal y pascual. Ya sería per se algo positivo, pero bueno, otra ventaja más que tiene. Realmente el gluten no está presente en alimentos que sean imprescindibles desde el punto de vista dietético, está presente en alimentos que son muy presentes en el punto de vista social Totalmente. o cultural, sociocultural. Totalmente. Bueno, también te tengo que preguntarnos, cuando hablamos de medicina del estilo de vida, pues por supuesto alimentación, pero actividad física, ¿no? Que como gran defensor también de la actividad física, Sí. ¿qué impacto tiene en la regulación tiroidea? Vale, esa es muy buena, esa es muy buena pregunta, ya que no se suele meter mucho, no se suele incidir mucho en esto. Normalmente cuando pensamos en hipotiroidismo pensamos en, aunque no esté del todo bien, pero sí que pensamos en sobrepeso, exceso de peso, y para combatir el exceso de peso normalmente el consejo que se solía dar era caminar X pasos o hacer cardio de baja intensidad o hacer cambios muy extensivos de baja intensidad. Esto lamentablemente con el tiempo se ha visto que no es del todo positivo para la secreción de hormona tiroidea. Es decir, ejercicios tipo largo plazo, en plan correr 5 10 kilómetros, andar 2 3 horas al día y caminar durante mucho tiempo, no se ha visto que sea lo más óptimo para el gasto de energía ni para la función tiroidea. Entonces, realmente lo que sí que se ha visto que es un poquito mejor a nivel de secreción de hormona tiroidea es el ejercicio de corta duración y de mucha intensidad. Ejercicio tipo HIIT, ejercicio tipo CrossFit, son los ejercicios que, por ponerle ese nombre así moderno, realmente vienen mejor a la secreción de hormona tiroidea y que también van a ser un poco más positivos desde un punto de vista más macro para la pérdida de peso en pacientes con hipotiroidismo. Vale, buenísimo. Perdona, Joaquín, porque acabo de caer, Dime. cuando has dicho lo del Ajá. el tema del exporte y tal, digo, no le he preguntado sobre la dieta keto, que esto, aunque sea en 30 Vale, segundos, que yo creo que hay vale, mucha gente de, no, o el ayuno intermitente es malísimo vale, en la hipotiroidismo, la dieta cetogénica puede generar también mucho estrés y alterar la función vale, tiroidea. vale. Danos dos pinceladas aquí. Vale, a ver, realmente lo que estamos hablando con este tipo de cosas, estamos hablando de esas dos dietas, pero lo que tenemos que irnos a a los hidratos de carbono. Mm, Normalmente los hidratos de carbono en las dietas con hipotiroidismo, yo por ejemplo lo he hecho y no pasa nada porque lo he cambiado, se decía de restringir y realmente la restricción en hidratos de carbono, la restricción de hidratos de carbono para hipotiroidismo tiene que ser moderada. Hay que restringir algo porque queremos hacer pérdida de peso, queremos hacer control de peso, pero tiene que ser moderada. ¿Por qué? Porque el cuerpo detecta cuando tiene baja ingesta de hidratos de carbono y baja ingesta energética en general, hace una priorización. Esa priorización de reservas de energía, pues lo que hace es que la hormona tiroidea baje. La hormona tiroidea, que es la hormona que regula nuestro gasto energético basal, cuando detecta que hay una baja ingesta, sobre todo más sensible a los hidratos de carbono, hace que esa secreción de hormona tiroidea sea menor.
Yéndonos a la pregunta que tú has dicho, ¿la Ujú. dieta cetogénica es una dieta cetogénica con muy baja o escasa o nula ingesta de hidratos de carbono? Entonces eso lo detecta el organismo y hace que la secreción de hormona tiroidea sea un poquito menor. Y Ujú. respecto al ayuno intermitente, realmente hay ventajas en el ayuno intermitente entre 12 y 16 horas, pero lo que se ha visto que a partir de las 16, a partir de las 24 horas, la secreción de actividad disminuye, porque el cuerpo entra en ese estado como de De ataque, reserva. como de Ujú. estrés, como de amenaza, y disminuye la secreción de hormona tiroidea. Pasa una cosa parecida, y sí que eso, sí que tenemos muchas analíticas y muchos datos cuando estamos infectados, cuando tenemos infección, cuando tenemos una hospitalización, un ingreso hospitalario. Lo vemos en la analítica y vemos TSH baja y hormonas tiroideas bajas. Eso no significa que tengamos un hipotiroidismo secundario. Tenemos una disminución de las hormonas tiroideas secundario a un ahorro energético porque estamos priorizando la energía para defendernos de la infección, de la enfermedad, de la fractura y todo ese tipo de cosas que pasan cuando estamos en el hospital. Pues la restricción de hidratos de carbono, y a veces pasa en el hospital que comemos peor, pues funciona de una cosa parecida. Súper interesante. O sea, como que un poco la conclusión es, no es tanto Ujú, la dieta o no es tanto las ujú, horas de ayuno, sino que tu cuerpo se sienta en situación de déficit ujú, energético de alarma. Eso es lo que va a hacer ujú. que se produzcan las adaptaciones tiroideas, ¿no? Como es el caso. Ujú. Sí, Perfecto. por eso muchas veces para la pérdida de peso, déficits muy agresivos en hipotiroidismo tradicionalmente no han sido exitosos. O sea, los déficits que hay que intentar hacer, hay que hacer déficits porque las leyes de la termodinámica están por encima de todo. En el mundo habría que hacer unos déficits moderados o más relajados. Vale, vale, buenísimo. Y por último, Joaquín, bueno, lo has comentado por encima, pero por si Ujú, quieres añadir alguno, cuando hablamos de ujú, suplementación, hablabas de la importancia de la vitamina D, del yodo, ¿no? Del selenio. ujú. em, ¿Hay algún suplemento que te guste más Vale. aportar A ver, en hipotiroidismo? hay unos estudios, y Ujú. aprovechando que el podcast de Bilebe, hay una conjunción hay un estudio muy bueno entre X dosis de Sí, inositol, que normalmente lo solemos asociar mucho a síndrome ovario poliquístico, es que es un sí. suplemento, no estoy descubriendo una sustancia perdida del Amazonas, Ujú. realmente es un suplemento que puede ayudarnos a la sensibilidad a la insulina. También se ha visto que puede funcionar a nivel de intermediario en la cadena de mensajes celular del tiroides. Entonces, suplementación con inositol hace que tenga menos necesidad de hormona tiroidea, puede ayudar a que los anticuerpos funcionen, disminuyan. También se ha visto que disminuye algo el tamaño de los nódulos y también funciona, en general, es positivo para la función tiroidea. Y luego hay estudios muy potentes de la conjunción de inositol a X dosis de tamaño junto con selenio a dosis pequeñas. Entonces, una idea que me gustaría mucho tener, si yo tuviese una empresa o una fábrica de suplementos, sería juntar inositol con selenio, ya que yo creo que sería una cosa bastante positiva desde el punto de vista de tiroides. El selenio es interesante porque el selenio es un elemento de la tabla periódica, para empezar desde el principio, pero ese elemento de la tabla periódica, como micronutriente, se utiliza como cofactor o como pieza fundamental para enzimas que transforman la T4, que se considera casi prohormona o hormona tiroidea, que tiene menos actividad, a T3 libre, que tiene más actividad, más funciones, más potencia y que acaba dando mayor sintomatología, para bien, en las personas. Y realmente muchas veces cuando tomamos la pastilla, lo que estamos tomando es T4. Si lo conjuntásemos con selenio, nos podría ayudar a que esa ingesta de T4 se transforme adecuadamente en T3, tanto a nivel de la glándula tiroidea como a nivel de los tejidos periféricos. Ujú. Súper, súper, Joaquín. Jo, perfecto, Joaquín. Pues yo creo que era una charla muy completa. O sea, desde luego podríamos detenernos Ujú. muchísimo en cada punto, ¿no? De hecho, recomiendo Pero, son, vamos, yo que he visto tu ebook tanto de embarazo como el de sí, tu hipotiroidismo, súper interesante, súper didáctico. O sea, que eso lo recomiendo un montón. De todas formas, dejaré también en las notas del episodio tu vale. contacto. Y también como hemos hablado de tantas herramientas, ¿no? Que si nutrición, que si deporte, que si regulación circadiana, bueno, muchos estarán pensando, buf, o sea, esto requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, Sí. ¿por dónde empiezo? Bueno,
¿Compensa o no compensa el esfuerzo? ¿Tú qué les dirías? A ver, realmente si te encuentras muy mal, si te encuentras con mucha sintomatología, sí, sí compensa el Claro. esfuerzo. O sea, realmente esto tiene que tomarse como una inversión en tu propia salud para intentar mejorar, para intentar primero conocerse mejor y desde ese autoconocimiento estar mejor contigo y evitarte enfermedades o hacer que lo que tú ya tengas esté un poquito más leve. Fenomenal, Joaquín. Y bueno, luego dinos dónde estás pasando actualmente consulta, dónde te podemos encontrar. 90% de mis consultas son online, ¿vale? Ujú. Pues atiendo a todo el mundo y atiendo de forma online con citación en un calendario que, a través de mi web, que sería www.joaquinpuermaendocrino.com. También me podéis encontrar que hago difusión de forma en abierto en Instagram y en Twitter. Instagram un poco más para pacientes, Twitter un poco más para personal profesional sanitario. Sería @doctorpuerma. ¿Vale? Que es Perfecto. mi seudónimo en redes, bueno, mi marca en redes. Y luego también pues tengo una newsletter que os podía agregar a ella y luego últimamente estoy haciendo una cosa que me encanta, que me lo estoy disfrutando muchísimo, que es un podcast, que sería Cuida tus hormonas, el podcast de Joaquín Pormandocrino. Buenísimo, Joaquín. Pues nada, me alegro un montón de haber podido por fin cerrar este podcast contigo y espero vernos en otro, o en el tuyo, en este o donde sea. ¿Vale? Estáis totalmente invitados.